dicha. Te alabo, Jesús, te alabo en el gozo. Te alabo, Jesús, te alabo en la noche. Te alabo en lo hondo. Te alabo, Señor. Te alabo, Jesús, te alabo en la brisa. Te alabo, Jesús, te alabo en el fuego. Te alabo, Jesús, te alabo en la pena. Te alabo en lo oscuro. Te alabo, Señor. Te alabo con mi vida entera, Señor. Te alabo con mi alma entera, Jesús. Te alabo con mi ser entero, Señor. Aunque no tenga palabras, te alabo, Señor. Aunque mi alma se angustie, te amo, Señor. Y te amaré, Señor. Aunque mi alma no entienda, te sigo, Señor. Aunque haya confusión en mi corazón, te alabo yo por siempre, te alabo, Señor. Te alabo en la dicha, Señor. Te alabo en el silencio, Jesús. Te alabo en lo hondo, Señor. Te alabo por siempre, mi Dios. Te alabo en la dicha, Jesús. Te alabo en el gozo, Jesús. Te alabo por siempre, mi Dios. Te alabo en lo hondo, mi Dios. Te alabo con mi vida entera, Señor. Te alabo con mi alma entera, Jesús. Te alabo con mi ser entero, Señor. Aunque no tenga palabras, te alabo, Señor. Aunque mi alma se angustie, te amo, Señor. Te amaré, Señor. Aunque mi alma no entienda, te sigo, Señor. Aunque haya confusión en mi corazón, te alabo yo por siempre, te alabo, Señor.
Bueno, muy buenas noches a todos mis hermanos. Espero que se encuentren muy bien. Y espero que esto se esté escuchando bien. ¿Cómo estás, Pri? Dios te bendiga, hermanita. Bueno, vamos a comenzar entonces con una pequeña oración. Vamos a poner un poquito de música para rezar. A ver. Vamos a comenzar entonces con una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Señor Jesús, ponemos en tus manos esta transmisión para que abras nuestros corazones a la voz del Espíritu Santo, que podamos escuchar aquello que tienes para decirnos, para enseñarnos en esta tarde, noche, de acuerdo en donde estemos. Te entregamos todas las intenciones que hay en nuestro corazón, todas aquellas cosas que queremos entregarte en este momento, que tú ya conoces, Señor. Te pedimos por todas las personas cercanas a nosotros que necesitan encontrarse con Jesús, especialmente aquellos que están más alejados, ¿no?, de la fe y de la experiencia del amor de Dios. Te pedimos que alcances para ellos tu misericordia, tu paz y tu perdón. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora sí. Entonces, para poder entender un poco el concepto de lo que es el perfeccionismo, la rigidez, que son actitudes, que son mecanismos que nosotros utilizamos desde el punto de vista psicológico y espiritual, ¿sí? Se puede abordar este tema desde la perspectiva netamente psicológica, ¿no? O se puede abordar desde el punto de vista, desde el proceso espiritual en la persona después de la conversión, cómo de alguna manera este mecanismo, esta forma de actuar que tiene que ser purificada, ¿sí? Es algo que tiene que ver con nuestra primera etapa después de nuestra conversión, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco de qué se trata la perfección cristiana para poder contrastar después con el perfeccionismo, ¿sí? Bueno, entonces, acá va desarrollando muchos puntos, ¿no?, de lo que significa o lo que es el concepto de perfección cristiana, ¿sí? Hay distintos modos de entender lo que es la perfección cristiana, ¿sí? No un solo modo, ¿sí? Dice, por ejemplo, va a poner acá en primer lugar, ¿no? Aristóteles, por ejemplo, dice, define la perfección a partir de la plenitud del ser humano. Perfecto es aquel al que no le falta nada, ¿no?, en su ser y en su obrar, según la virtud y en orden a la obtención de su fin definitivo. Y la versión cristiana de esta aproximación al tema de la perfección puso de ordinario el acento en el último fin del hombre, considerando como la contemplación de Dios, ¿no? Es decir, si perfecto es aquella persona, aquel ser al que no le falta nada en su género, desde el punto de vista cristiano, la perfección del hombre sería la contemplación de Dios, ¿no?, cuando no nos falta nada. La bienaventuranza final será un día la visión de Dios, ¿no? Otro talante habitual de vivir la perfección la concibe como un progreso en el desarrollo ontológico, el ser humano que en sí y desde sí mismo progresa en la seguridad de su ser, en el desarrollo de sus facultades, ¿no?, de sus capacidades, en la capacidad de superación,
en el cumplimiento cada vez más exacto de las tareas y funciones por las cuales se incorpora la realidad social. El hombre en sí, desde sí, por su actividad, se hace cada día más perfecto cuando sus facultades alcanzan el pleno desarrollo, ¿no? Nuestras facultades, nuestras capacidades alcanzan nuestro pleno desarrollo, ¿no? Y este logra su acreditación y coherencia mediante el perfecto cumplimiento de las obras, ¿no? Y desde el punto de vista religioso, esto se entendió y también se entiende hoy en día cuando hay rigidez, ¿no? Como el perfecto cumplimiento se identifica esta perfección, para que ustedes me vayan siguiendo, con el perfecto cumplimiento de la ley, ¿no? Cumplir la ley al pie de la letra. Acá podemos ver el ejemplo bien claro de los fariseos, ¿no? Saludamos a Enrique Católico también, Dios te bendiga. Manifestación de la voluntad divina y con las buenas obras, y concibió la gracia como una posibilidad que se identificaba sin más con la libertad, por la cual lograba desarrollar todas las posibilidades de ésta hasta alcanzar su plena madurez. Esta concepción, que más que una teoría ha sido siempre un modo de vivir interpretado, lleva inherente en sí el enorme peligro de identificar la perfección con un redondeamiento del ser sobre sí mismo y de interpretar la gracia exclusivamente como la posibilidad real, voluntarista, pone entre paréntesis como una pregunta, voluntarista, de la libertad, que llega a prescindir incluso del don de la amistad de Dios y de la transformación de todo el ser que de tal autocomunicación al hombre se le sigue. Sí, hay un peligro con esta idea de perfección. Voy a como a redondear un poco la idea, ¿no? Recapitular un poco este concepto de que el primer concepto es el concepto aristotélico, ¿sí? Es el ser que no le falta nada. Por lo tanto, desde la concepción cristiana sería la contemplación de Dios, ¿no? La bienaventuranza eterna, la visión beatífica. Después hay otro concepto de perfección que tiene que ver con la dimensión ontológica del ser, ¿no? El progreso en el desarrollo ontológico del ser humano, ¿no? Que progresa en el desarrollo de sus facultades, ¿no? Hasta llegar a la perfección, ¿no? Pero esta forma de ver la perfección tiene un peligro desde el punto de vista religioso, que es identificar la perfección. Yo llego a la perfección cuando llego al pleno cumplimiento de la ley. Cumplo hasta la última coma de la ley, de lo que está escrito, de lo que está mandado, poniendo el acento solamente en lo conductual, en lo exterior, en la conducta externa, digamos, podríamos decir, ¿no? ¿Y cuál es el peligro, no? En esto que nos viene a decir, en que se puede caer en un redondeamiento del ser sobre sí mismo, un replegamiento ególatra, ¿no? Como si fuera que la perfección me la doy yo mismo, ¿no? Una especie de narcisismo, ¿no? En la perfección. Y corremos el peligro de creer de que podemos prescindir de la gracia de Dios. Sí, ahí podríamos caer incluso en un pelagianismo voluntarista, ¿no? Pero debemos afirmar, dice acá, deme un segundito, disculpen. Perdone, disculpen. Entonces, la idea cristiana de perfección, sin negar los aspectos positivos anteriores, porque de lo anterior que dije tiene cosas positivas, no es que está todo mal, digamos, no. Se pueden tomar conceptos positivos, ¿no? De esas ideas que yo dije, nada más que se puede caer en un extremo, el peligro es caer en el extremo, ¿no? Entonces, coincide con el punto de vista más sano de la psicología-antropología, como el de la tradición espiritual, ¿no? La tradición con mayúsculas de la iglesia, ¿no?
Por su carácter revelado, la perfección le viene al hombre dada de afuera o de fuera. La perfección no es algo que yo me doy a mí mismo o a mí misma, ¿no? Todos tenemos como esa inclinación, digamos, natural, entre comillas, a la perfección, de alguna manera. Porque todos buscamos llegar a esa felicidad. Podríamos incluso identificar la idea de la perfección con ese deseo innato que tenemos con todos los seres humanos a ser felices, a ser plenos, alcanzar aquellos objetivos con los que soñamos, ¿no? A ser amados y amar, ¿no? Hay un deseo de perfección, aunque, claro, estamos heridos por el pecado original y ese deseo se puede convertir en algo desordenado cuando no lo buscamos bien o cuando nos relacionamos desordenadamente con las cosas creadas, ¿no? Ahí está el problema. Incluso con nosotros mismos, con nuestra propia persona, podemos tener una relación desordenada, un amor propio desordenado, que no está dirigido hacia Dios. Y ahí es cuando aparece la rigidez, ahí es cuando aparece el perfeccionismo, que no es perfección. La búsqueda de la perfección es una cosa que tiende a esa plenitud en el amor. En el cristiano se traduce como buscar la perfección en el amor. ¿Sí? Y el perfeccionismo lo que busca es un repliegue ególatra. Y el perfeccionismo trae aparejado consigo una gran rigidez interior, una gran rigidez psicológica y espiritual, ¿no? Entonces, acá se nos dice que la perfección nos viene de fuera. Coincide con una excentración por la cual el hombre sale de sí mismo. Muy por el contrario de esta idea de replegarnos sobre nosotros mismos, del repliegue ególatra, ¿no? Que es lo que veníamos diciendo antes. Entonces, el hombre es perfecto en la medida en que su ser personal dispone libremente de sí, sin condicionamientos de ningún género, en el ejercicio de su libertad, y a su vez por su condición social solidaria. Llega a la madurez en la medida en que sus relaciones humanas alcanzan su plenitud en el desinterés del amor incondicional a su prójimo. Fíjense qué diferente es este concepto de perfección al que podemos tener nosotros, porque nosotros identificamos la perfección con el perfeccionismo, que es una tendencia muy común. ¿Sí? Incluso el perfeccionismo puede llegar a tal extremo, fíjense, en muchas personas que hasta se quitan la vida, ¿no? Porque no les sale algo que ellas tenían como un objetivo, ¿no? A ese extremo puede llegar, ¿no? Por lo tanto, perfeccionismo y rigidez están estrechamente relacionados, ¿no? Pero acá está hablando de otro tipo de perfección, es esa perfección en el amor. Es aquella persona que alcanza una libertad tal que es capaz de salir de sí mismo, ¿no? Por eso la palabra no es replegamiento, sino excentración, ¿no? Dice acá. Propia del amor, que se asemeja al proceder de Dios con el hombre y le da a éste acceso a una plenitud superior, que Dios le confiere con el don de la autocomunicación de sí mismo en el amor y en el consuelo. Esta libertad proveniente del amor de Dios colma la frágil indigencia del ser humano con un don que el hombre jamás llega a poseer. Con un don, esto me gustaría repetirlo y resubrayarlo, porque es muy importante, ¿no? Con un don que el hombre jamás llega a poseer, la perfección del mismo Dios que se identifica a un tiempo con su voluntad salvífica y con su gloria. Y el hombre participa de ellas por la amistad y el consuelo con que Dios le regala. El espíritu humano, kata neuma, es el hombre entero en comunión con Dios. Testamento, ¿no? La Biblia no llama a Dios perfecto en ninguna ocasión, le llama santo. Cuando ustedes van a ver, el Antiguo Testamento habla de esto, ¿no? De que Dios es santo, ¿sí? Esto es debido a que la perfección no es una característica de Dios, sino
de aquel ser humano que no carece de algo, ¿no? Que es lo que decía Aristóteles. Aquella persona que no le falta nada, aquel ser que no le falta nada. Por eso la Biblia habla de la ley de la santidad. La audacia de la idea de que el hombre recibe la esencia y el estilo de Dios mismo en la medida de su proceder y actuar, solo puede ser comprendida a partir del pasaje fundamental que lo vamos a encontrar en Levítico capítulo 19. Sed santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Dios pide a los israelitas que sean santos no como Él es santo, sino porque Él es santo. ¿Me van siguiendo un poco la idea de lo que voy diciendo? Vuelvo a leer esta parte. Dios pide a los israelitas que sean santos no como Él es santo, sino porque Él es santo. Yahvé es santo por definición. La santidad es la manera de ser propia de Dios. Al hacer de Israel el pueblo de su pertenencia, ha hecho de él un pueblo santo, es decir, consagrado. Santo en virtud del vínculo de pertenencia que le une a Dios. De ahí que su conducta deba corresponder a la consagración que se deriva de la elección y del hecho de haberse convertido en pueblo de Dios. Entonces, lo dice así de esa manera, ¿no? Él es santo, ¿no? Es santo por definición, dice acá, ¿no? Él quiere hacernos partícipes a nosotros de su santidad y en eso consiste justamente el ser santo, ¿no? Yo aspiro a la santidad, la iglesia, todos los cristianos estamos llamados a la santidad. ¿Qué significa eso? Santos, pero por participación, porque Dios nos hace partícipes en esa comunión, en esa amistad con Él. Él nos comunica su naturaleza divina, nos comunica su ser, ¿no? Y por participación podemos llegar a ser santos. Por eso Dios va a hacer esta invitación al pueblo de Israel, ¿no? Sed santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo, ¿no? Dice acá, ciertas prescripciones del Deuteronomio expresan de modo semejante el mismo pensamiento. Si Dios ama al extranjero, vosotros también le debéis amar como Él lo ama, ¿no? Como que todas las cosas que Dios hace, fíjense en el Antiguo Testamento, como que las va dando como mandatos, ¿no? Después como leyes también para los judíos, ¿no? El judaísmo postbíblico llegó incluso a explicitar este comportamiento de Dios concretándolo en la misericordia. Dios es compasivo y misericordioso, devuelve bien por mal. Acá hay varios pasajes, ¿no? Miqueas 7:18, Éxodo 34, Salmo 145. Por eso es llamado justo y santo. El hombre imita a Dios cuando tiene piedad y es a su vez misericordioso. Fíjense que es el atributo que Dios, vamos a decir, como que es el atributo de Dios que Él lo tiene como en primer lugar, vamos a decir, ¿no? Para poder imitar el corazón del Padre, para poder imitar a Cristo, para poder imitar el actuar de Dios, debemos ser misericordiosos, piadosos, compasivos. Porque esa, digamos que es una de las características, una de las cualidades o uno de los atributos de Dios más visibles, ¿no? Que más lo definen, porque Dios es amor, ¿sí? El hombre debe asemejarse a Dios porque Dios es santo, su bondad y cordial misericordia no conocen límites. Por lo tanto, cuando identificamos la idea de la santidad, la tenemos que relacionar inevitablemente con la idea de la misericordia y de la compasión, ¿sí? Ya lo podemos ver a esto en el Antiguo Testamento, imagínense en el Nuevo Testamento. Muchísimo más podemos verlo, ¿no? En el Evangelio, en la vida y la obra de Jesús, ¿no? Porque ya es, la ley ha llegado a su cumplimiento, ¿no? A su plenitud con la venida de Jesús, ¿no? Bueno, hay muchas ideas acá muy hermosas, ¿no? La verdad que no podría leer todo porque sería muy largo todo, pero sí más o menos hacer unas distinciones,
¿Sí? Bueno, hay una distinción muy importante. Por un lado tenemos la llamada a ser perfecto en el Evangelio de Mateo y por otro lado tenemos la llamada a la perfección, a la misericordia en el Evangelio de Lucas, que es el Evangelio de la misericordia. Entonces, en el Evangelio de Mateo vemos que el acento se pone en el cumplir la ley, en el deber, ¿no? Ahí, bueno, me estaba pidiendo un poco algo ahí, pero bueno, ya está. Bueno, entonces tenemos el Evangelio de Mateo, les estaba diciendo esta idea de Mateo y de Lucas, ¿no? Dice, ¿cómo nos dice en Mateo? Fíjense, dice, que estoy buscándolo acá justamente para leer, ¿no? Los adjetivos hebreos que nosotros traducimos por perfecto expresan la idea de totalidad, se aplican a lo que es completo, intacto, a aquello que no carece de nada. ¿Mm? Solo San Mateo, pues fíjense en los evangelios, solo Mateo llama a Dios perfecto, ¿no? Sed perfectos, dice Jesús, como mi Padre del cielo es perfecto. Búsquenlo después si quieren, en el Evangelio de Mateo 5:48, capítulo 5, 48. Sí, ahí van a encontrar esto. Es el único que utiliza esta palabra, perfección, ¿no? La palabra perfecto. Jesús le dice al joven rico, ¿se acuerdan el Evangelio del joven rico? Bueno, dice, una cosa te falta, ¿no? Expresa lo mismo de otro modo. Si quieres ser perfecto, en Mateo 19:21, vuelve a aparecer esta palabra perfecto. Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ¿no? Y luego ven y sígueme. Entonces acaba de decir el autor de este análisis, va a decir que Mateo como que tiene la influencia del pensamiento griego, ¿no? Dice acá. Se me perdió lo que iba a leer acá, la línea, a ver. Mateo proyecta en Dios una cualidad propiamente humana. Nos hallamos, pues, ante un antropomorfismo, ¿no? La versión de Mateo invita a ser perfecto de manera que imitemos a Dios, o bien a imitar en Dios una cualidad que no es propiamente divina, sino más bien la proyección en Dios de un ideal humano. Esto se debe a que en Mateo la atención está centrada en el deber que le impone al hombre, en la conducta que éste debe adoptar con relación a sus hermanos para cumplir perfectamente la voluntad divina. Mateo se preocupa principalmente por la conducta del hombre, ya que ésta determinará en cierto sentido la de Dios con él. ¿Se acuerdan el Padre Nuestro? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? El hombre debe perdonar a los otros para recibir, a su vez, de Dios el perdón. Bueno, de la misericordia divina que debemos imitar a nuestro deber, ¿no? A lo que tenemos que hacer, cuál es nuestra obligación como cristianos. Podríamos decir, Mateo pone más el acento en la ley o en la conducta, ¿no? En la parte moral, ¿no? En cómo debemos actuar nosotros en relación a Dios y al prójimo, ¿no? Y después Lucas lo que va a decir, va a poner el acento en la misericordia, ¿no? Por eso va a decir, bueno, sed misericordiosos como mi Padre del cielo es misericordioso, ¿no? Lucas 6:36. Se trata, por tanto, de imitar una manera de ser que es ante todo la de Dios, sus atributos divinos. Mostrándose misericordioso el discípulo de Jesús, se asemeja al ejemplo que Dios nos ha dado. Por consiguiente, la versión de Lucas del logión corresponde más exactamente a la manera como los judíos hablaban de Dios y a los atributos que le caracterizan. En Lucas la atención se centra en la visión de las perfecciones divinas. ¿Ven la diferencia? En Mateo,
digamos, la línea de pensamiento, la forma descriptiva de Mateo tiene que ver con la conducta del hombre, ¿no? Y Lucas tiene que ver con la conducta de Dios, con las características y los atributos divinos, que eran esencialmente la misericordia, la piedad y la compasión. Y en Mateo por ahí se ve más reflejado, de acuerdo a cómo sea mi actuar, es como Dios va a ser conmigo. Si yo perdono, Él me va a perdonar. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos, ¿no? Como que los dos ponen el acento en cosas distintas, ¿no? Pero que son complementarias a la vez, son importantes a la vez, ¿no? No es que no sea importante la conducta ni la moral, ni el actuar del hombre, ¿no? Por supuesto que no estamos diciendo eso, ¿no? Sino que ambas posturas son puntos de vista que son complementarios y son necesarios, ¿no? El sentido teológico de Lucas se centra en Dios, nos dice acá, ¿no? En sus sentimientos, en su manera de obrar, para deducir a continuación como una simple consecuencia lo que debe ser la conducta, nuestra conducta, ¿no? Porque en definitiva, las dos formas de ver la perfección, podríamos decir, tienen que ver también con nuestra conducta, inevitablemente. Es imposible no relacionarlo con la conducta del hombre, ¿no? Esperen. La ternura compasiva de que él le atribuye a Dios al llamarlo oiktirmon, tiene el acento en la I, es uno de los atributos divinos más característicos de la teología de Israel. Si este aspecto de la predicación de Jesús aparece con más claridad en Lucas, es porque éste nos ha conservado mejor que nadie uno de los rasgos esenciales del pensamiento de Jesús, ¿no? Esto es importante que podamos profundizar en esto que estamos leyendo ahora del Evangelio de Lucas, ¿no? Jesús nos descubre la bondad y la misericordia divinas en el sol naciente y en la lluvia que cae, ¿no? Deducir de aquí una lección para la conducta de los hombres es un rasgo característico del espíritu de Jesús. Él mira principalmente a su Padre y habla de él sin cesar. Sus parábolas están destinadas a hacernos comprender la conducta de Dios. En toda ocasión Jesús se refiere a la manera de obrar de su Padre. A partir de este primer dato de todas las cosas, recobran su sentido. Lo mismo los fenómenos de la naturaleza que la conducta de los hombres. Tal contexto teológico es el que da su relieve y alcance definitivos a la frase final de Lucas: sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Bueno, hasta acá hicimos como una introducción, qué es la perfección cristiana, cuáles son algunos conceptos, el concepto de Aristóteles, la comprensión ontológica de la perfección, ¿no? Que es un desarrollo, llegar a la plenitud del ser, que desde el punto de vista cristiano sería el cumplimiento perfecto de los mandatos de la ley, ¿no? Para llegar a comprender la visión de Mateo, que es pone el acento en la conducta del hombre para con Dios y para con el prójimo, y la visión de San Lucas, que es cómo es el corazón del Padre. Cómo es el corazón del Padre. Sed misericordiosos como vuestro Padre del cielo es misericordioso. Hicimos toda una introducción de estas concepciones como para poder entender ahora qué es el perfeccionismo y qué es la rigidez, que es el tema que queríamos hablar hoy, ¿no? ¿Y qué le pasa al cristiano cuando después de haber tenido una experiencia profunda con Cristo, ¿no? Cuando tuvo por ahí, se fue a realizar unos ejercicios espirituales y experimentó una profunda conversión, se encontró con Jesús crucificado, recibió el don de las lágrimas, recibió el don de la compunción, ¿no? Del dolor por sus pecados, el arrepentimiento. Y bueno, y toma la decisión de decir, a partir de hoy mi vida tiene que cambiar, voy a seguir a Jesús, quiero seguir a Jesús, quiero hacer lo que Él me pida, ¿no? Quiero cumplir la voluntad de Dios en mi vida. Existe un fenómeno
dentro de esta búsqueda de la perfección, porque acá es donde empezamos y decimos, quiero ser santo, quiero hacer la voluntad de Dios. Es lo mismo que decir, quiero ser santo, quiero ser perfecto, quiero imitar a Cristo, ¿no? Podríamos decir que son como sinónimos, desde el punto de vista cristiano, ¿no? Mirándolos desde una perspectiva cristiana, ¿no? Entonces, dice que existe un fenómeno que se repite estadísticamente con mucha frecuencia entre personas que buscan sinceramente a Dios, ¿no? Estamos hablando de personas que buscan y que buscamos, por lo menos tenemos buena intención, pero de ahí a que del dicho al hecho hay mucho trecho, acá decimos en Argentina, ¿no? Uno tiene la mejor intención, pero después tiene que hacer un proceso de purificación, ¿no? Un proceso en donde el Señor tiene que ir desmontando un montón de estructuras, en donde tenemos que ir sanando un montón de heridas. Tenemos que hacer nuestro proceso y es un proceso que nos va a llevar toda la vida, ¿no? No es que yo me puedo poner como objetivo, bueno, de acá a un año voy a ser santo. Ojalá, ¿no? Ojalá pudiera ser así tan fácil. No, esto es un proceso de todos los días, levantarme y darle gracias a Dios por mi vida y entregar mi voluntad a la voluntad de Dios. Todo eso es un proceso, ¿no? Entonces, dice, muchas personas, ¿no? Que buscan sinceramente a Dios, defraudados por los propios errores en la búsqueda correcta de la santidad, abandonan la docilidad a la guía del Espíritu Santo, el deseo de superación, y dejan de seguir esperándolo todo de la acción misericordiosa de la gracia. La búsqueda de la perfección pasa, por consiguiente, necesariamente por una crisis y una transformación profunda. Podríamos formularla de diversos modos, como el paso de la propia justicia a la justicia que viene de Dios, o bien como el paso del puritanismo del justo al abandono confiado y gozoso, desde la propia fragilidad e indigencia en las manos de Dios, como quiera que se formule, pero en la vida espiritual, el hombre debe traspasar el umbral del amor propio, se llame el ídolo del propio yo, acá está, se llame el ídolo del propio yo, o el deseo de situarse en la vida para dejarse regalar por la misericordia de Dios en la propia indigencia, porque sólo entonces es capaz de comprender la santidad como el reflejo de la misericordia y de la gloria de Dios en el hombre. La indigencia personal deja de ser un obstáculo para convertirse en el lugar exacto de la adoración, en que aparece la gloria de Dios y sus entrañas de misericordia para con los demás hombres. Creo que no elegí un buen día y un buen horario para hacer el vivo, eso también es verdad. Creo que no era muy... Pero bueno, ya estamos acá, no nos queda otra, hay que hacer. El agente de esta puesta en cuestión es siempre la pedagogía divina. Dios mismo personalmente se encarga de llevar a cabo tal transformación. Es una purificación pasiva que Dios realiza sirviéndose o bien del lenguaje de su silencio o bien a través de los acontecimientos de la vida. Dios enseña al hombre la lección acerca de la fragilidad e indigencia que, aceptadas y asumidas como la condición misma del ser humano, no solo lo humanizan, sino que, por abrirle al hombre el camino del abandono en la misericordia divina, le sitúan en el lugar propio en el que se encuentra, no ya con su éxito, vanagloria, afirmación o su fracaso, sino puramente con la gloria de Dios en la propia indigencia. Fíjense esto, ¿no? Ojalá, chicos, ojalá fuera el don de la paciencia. Ojalá, Dios, pídanle a Dios que tenga el don de la paciencia, pídanselo. Bueno, me parece súper importante esto que estoy leyendo. Por ahí ustedes no sé si se llegó a entender, ustedes me preguntan. No sé si se llega a entender un poco lo que yo, a dónde quiero llegar, a dónde quiere llegar este escrito, ¿no? Pero es esto, yo creo que quien mejor refleja para mí es, desde mi punto de vista, ¿no? La maestra de esto es Santa Teresita del Niño Jesús. La maestra de esta mística del abandono
A ver, voy a buscar acá un escrito de Santa Teresita. Espera. A ver si lo encuentro. No sé si ustedes la leyeron a Santa Teresita. ¿Leyeron Historia de un alma o los escritos? A ver, fíjense, dice acá. ¿Conocen los escritos de Santa Teresita? Bueno, Prisi yo sé que conoce, no sé si Enrique conocerá, pero bueno. Tiene que ver con esto. Mi indigencia, mi pequeñez, mi imperfección no es un obstáculo para que Dios pueda reflejar su gloria en mí. Entonces, cuando yo termino de comprender, pero no solamente con mi cabeza, sino con mi corazón, ¿sí? Sino desde la propia experiencia, después de haber sido purificado, purificada, después de haber pasado por un montón de situaciones en donde Dios me hace comprender que no puedo controlar todo, que no está en mis manos controlar todo. Justamente la persona rígida, la persona que es perfeccionista, y se los está diciendo a alguien que pasó por todo ese proceso, porque yo siempre tuve esa tendencia al perfeccionismo. Sí, te recomiendo Historia de un alma, Enrique. Un libro precioso, ¿no? Es maestra de la vida espiritual, de hecho es doctora de la Iglesia Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? Bueno, cuando yo comprendo de que no depende de que yo sea perfecto, ¿no? De acuerdo a mis conceptos de lo que significa la perfección, para que Dios pueda reflejar su gloria en mí, ahí es donde realmente comprendí lo que es la perfección. Ahí realmente comprendí lo que es la perfección en el amor. Porque el que realmente busca la santidad con un corazón puro, con un corazón sincero, es aquel que se deja llevar, se deja conducir por las manos del Padre. El que realmente se deja conducir. Vamos a hacer un contraste entre el rígido, el perfeccionista, con el que busca la perfección y la santidad, ¿no? Con un corazón limpio, digamos, podríamos decir, purificado, ¿no? El rígido tiende a la soberbia. El rígido tiende a vanagloriarse, a buscar su propia gloria, no la gloria de Dios. El rígido busca la perfección para sentirse contento consigo mismo, para sentir que es perfecto. ¿Podemos ver un evangelio donde aparece esta imagen? Sí, perfectamente, el evangelio del fariseo y el publicano. Ahí lo podemos ver con muchísima claridad, ¿no? Ahí lo podemos ver con muchísima claridad. ¿Por qué? Porque en el evangelio del fariseo y del publicano, el fariseo se regodea sobre sí mismo, ¿no? Siente como un placer, una satisfacción personal de ayunar, de que cumple la ley. Entonces, ¿ahí realmente está buscando la gloria de Dios o está buscando sentirse perfecto para vanagloriarse a sí mismo? ¿Se dan cuenta la diferencia entre uno y el otro? Cumple la ley, capaz que cumple los preceptos de la ley mosaica, ¿no? A lo mejor hace ayuno, a lo mejor da limosna, pero no lo hace por la pura gloria de Dios. Lo hace para sentir que es perfecto. Y en realidad, ¿quién se está buscando? A sí mismo. Es la expresión del fariseísmo en su más alta expresión, digamos, ¿no? Valga la redundancia. ¿Me van siguiendo un poco la idea de lo que quiero decir? Y por eso el fariseo puede decir, llega a decir, no es que puede decir, llega a decir, el fariseo llega a decir, te doy gracias, Señor, porque yo no soy como este pecador. Yo doy limosna, yo ayuno. No sé, hoy lo podemos proyectar a un católico, ¿no? A esto. Y tal vez no un católico, pero que tal vez no lo dice públicamente, no hace falta que lo digamos por ahí públicamente en un templo, en un lugar público, pero sí lo pensamos. En el fondo tenemos como una autosatisfacción creyéndonos perfectos, ¿no? Como
Y en el fondo eso, ¿qué sucede cuando una persona tiene ese tipo de actitudes? Mira a los demás por debajo, ¿no? Como si fuera que está por encima de ellos, ¿no? ¿Me van siguiendo la idea? Por eso digo que la rigidez y el perfeccionismo vienen de una actitud de soberbia, ¿no? En el fondo. Porque no puedo verme a mí mismo imperfecto, no lo soporto. Por lo tanto, una de las características del rígido es la soberbia. Y como consecuencia de esa soberbia es una persona que quiere tener todo controlado. El rígido por lo general quiere tener todo controlado. ¿Vieron esas personas que todo el tiempo están corrigiendo a los demás? Todo el tiempo están interfiriendo con los demás, están señalando lo que hace el otro constantemente, ¿no? Y están viendo, y vieron esas personas que son extremadamente negativas, que van a un lugar y solo encuentran los defectos nada más. Uy, no, pero esto le falta esto, le falta esto, le falta esto, ¿no? Y no saben apreciar la belleza que hay en las personas. Bueno, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Si esto lo vemos en nuestras comunidades, si esto lo vemos en nuestros canales de YouTube, incluso los católicos, si esto lo vemos en nosotros mismos, es porque sufrimos de eso, ¿no? Porque tenemos esa inclinación desordenada a la soberbia. ¿Qué pasa con el que es rígido, que quiere tener todo controlado y que es capaz de corregir al mismísimo Papa, ¿no? O corregir a, no sé, a cualquier autoridad. Él estaría encima de cualquier autoridad cuando ya se va al extremo, ¿no? En una postura muy extrema. Esa persona que es rígida y que es capaz de corregir a todo el mundo, no es capaz de corregirse a sí mismo. Entonces, cuando alguien viene y le señala una imperfección que nota, no lo puede soportar. Le trae una desestabilidad emocional, ¿no? Una desestabilidad emocional. Lo desestabiliza. Te desestabiliza porque en el fondo la persona rígida es profundamente insegura y necesita construir su seguridad sobre su propia idea de perfección. Y tal vez esa idea de perfección que tú tengas no coincide para nada con lo que Dios está planeando para ti, ¿no? No tiene nada que ver con la perfección a la que estamos llamados. Es una idea de perfección totalmente subjetiva que yo creo y me instalo en esa idea de perfección, me regodeo en esa idea de perfección y desde ese lugar intento controlar a los demás, a veces de una forma muy solapada, ojo, porque ¿qué sucede con el que es rígido? Con el que es perfeccionista, se escandaliza de la fragilidad de la otra persona. Se escandaliza. Y esto lo podemos ver, lo podemos ver en un montón de situaciones en el día a día, ¿no? Incluso con nosotros mismos, ¿no? No soportamos nuestras imperfecciones. Fíjense lo que nos va a decir Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? El perfeccionismo, la búsqueda sincera de la santidad, ¿no? Les iba a leer algo de Santa Teresita y se me pasó. Bueno, entonces. Santa Teresita es maestra, es doctora de la infancia espiritual. Por lo tanto, su lenguaje puede parecer como aniñado, pero no tiene nada de aniñado. Tiene una altura teológica, una profundidad impresionante, ¿no? Que ustedes van a ver que son palabras así que parecen como infantiles, pero no. Cuando uno empieza a entender lo que hay detrás de lo que ella va escribiendo, es increíble, ¿no? Como una santa tan jovencita ha sido tan iluminada, ¿no? Por el Espíritu Santo. Bueno, dice así Santa Teresita, miren, lo voy a poner en pantalla. Esperen que lo pongo en pantalla. Esperen. Dice Santa Teresita, pumbi, acá lo ponemos bien. No, me equivoqué. Quería hacer esto, ponerlo más grande, ¿no? A ver ahí. Ahí está. Dice Santa Teresita,
Imaginemos un campo verde donde se puede oler el pasto fresco, el rocío en el ambiente, un jardín precioso. Hay un niño que juega muy feliz, con muchas pelotitas, ¿no? Imagínense, ustedes vayan, eh, mientras yo voy relatando, haciendo esta descripción, ustedes se pueden ir imaginando, ¿no? En ella se distrae, alza una, cambia otra, saca, pone y lanza varias, ¿no? Podemos imaginarnos a un niño muy pequeño jugando, ¿no? En un campo. Pero está encariñado con una, ¿no? Con una de esas, ¿vieron los niños cómo son? Que se encariñan con algo especialmente, ¿no? Una pelotita roja, esa pelotita es muy especial para él y juega por mucho tiempo con aquella pelotita. Pero en un momento la pelotita se fue debajo de los arbustos y se quedó perdida. Estoy fuera del alcance del niño, piensa la pelotita, y se entristece profundamente porque no logra encontrarse con aquel niño. Quizás ella pueda moverse, pero no lo desea, porque sabe que el niño en algún momento volverá por ella. Pero mientras pasa el tiempo, ella queda entre los arbustos. Es una imagen así como muy sencilla de entender, ¿no? Pasan los años y la pobre pelotita comprende que no es querer del niño que ella sufra, no para nada. El querer del niño es que ella sea feliz, ¿no? Que sea libre, y los apegos de aquella pelotita le impedían esta libertad. Cuando la pelotita cayó en la cuenta de aquella situación, comenzó a ingeniar una idea que se engendró en su interior, alzar las manitas hacia el niño, porque nota que el niño la sigue buscando. Sale a su encuentro cada día, pasa por su lado, pero desea que la pelotita reaccione, que alce la mirada y levante los brazos. La pelotita sabe ya en su interior, ¿no? Está haciendo como una personificación de la pelotita que es ella misma, ¿no? Entonces piensa, Dios no puede inspirar deseos irrealizables. Fíjense esto que se les graba en el corazón, ¿no? Dios no puede inspirar deseos irrealizables. Si Dios pone en tu corazón un deseo profundo de santidad, es porque quiere hacerte partícipe de ese deseo, quiere cumplirte ese deseo. Si Dios pone en tu corazón un deseo profundo de perfección, de amor, de plenitud, es porque Dios quiere cumplir ese deseo, es un llamado también, ¿no? Y se lanza a confiar, a esperar, ¿no? Esa pelotita que es, como les dije, es una personificación de algo que no tiene vida en realidad, pero que está hablando de ella misma, ¿no? Y se lanza a confiar, a esperar, ¿no? Dice, la paciencia todo lo alcanza, que nos decía Santa Teresa de Jesús, hasta que aquel niño la vuelve a alzar en sus brazos y la lleva cerca de su corazón. Alegóricamente, esta es la experiencia de abandono de Santa Teresita del Niño Jesús, una experiencia, que comienza en los primeros años de infancia, pero va madurando junto con ella. Un abandono que presupone confianza, libertad y desapego. Aquí me resuena las nadas, el camino de la nada, ¿no? De las nadas, de San Juan de la Cruz. Teresita es la mejor discípula de nuestro Padre, así que seguro aprendió e integró mucho de lo que Él nos enseña. Se necesita blanda alma que se deje hacer en Dios. Esto quisiera recalcarlo porque justo estamos hablando de la rigidez, ¿no? Pero para poder dejarnos hacer por Dios, se necesita, dice Teresita, blanda alma que se deje hacer en Dios. Es decir, bueno, esto no sé si es de Santa Teresita, me parece que es un comentario del autor acá, pero bueno, es relacionado a lo de Santa Teresita. Dice, dejar que el Espíritu Santo sea el que moldee nuestra alma, nuestro ser, pues somos barro en manos del alfarero. El abandono es creer que lo imposible es realizable. Es realizable. Es ciego, es libre, pero a la vez esclavo. Es la esclavitud del amor. Es sufrimiento, es martirio. Es un sufrimiento suave y dulce, como el yugo suave y llevadero que Jesús nos pide cargar con él. Y es claro que no hablamos de la confianza en lo desconocido,
sino en poder andar por caminos oscuros sin tener miedo, porque la mano del Señor nos sostendrá. Creo que Dios me envía estas pruebas para que no desee nada, ni siquiera lo que a mí me parece que es lo mejor. Esto lo dijo Teresita en uno de sus escritos sobre la Navidad, ¿no? Si mal no recuerdo, porque acá dice, no voy a relatar la gracia de Navidad de Santa Teresita que todos conocemos, sino que deseo adentrarme aún más, ya pasada la gracia de aquella noche de Navidad. Teresa pensó que podría volar ya sin temor alguno hacia el Carmelo, para realizar su proyecto de santidad, sin saber que aún tendrá que pasar pruebas muy dolorosas que purifiquen este deseo, ¿no? Tendrá que asumir que su voluntad, interesada en lograr un proyecto de vida tan noble, no puede coincidir con la voluntad de Jesús en ese momento. Deberá aprender a discernir y descubrir la voluntad de Jesús para seguir ese camino. Por eso en una carta su hermana Paulina va a escribir esto que les leí recién. Creo que Dios me envía estas pruebas para que no desee nada, ni siquiera lo que a mí me parece que es lo mejor. Resulta ser que yo puedo tener deseos muy nobles, deseos muy santos, deseos muy buenos. No es que yo desee cosas malas en sí mismas, ¿no? Pero resulta que esas cosas tampoco son la voluntad de Dios, tal vez en ese momento. Tal vez digo, ¿no? Porque cada uno tiene que hacer un discernimiento. Pero muchas veces tenemos ese deseo de perfección, que es un deseo bueno, un deseo noble, pero ese deseo de perfección tiene que ser purificado. Porque en realidad, en el fondo, aunque nosotros no nos demos cuenta, porque muchas veces esto es algo inconsciente en nuestra psicología, nuestras motivaciones no son muy alineadas con la voluntad de Dios, ¿no? Nuestras motivaciones no están ordenadas para buscar la gloria de Dios, sino que nos buscamos a nosotros mismos. Buscamos la perfección porque nos buscamos a nosotros mismos. Buscamos no equivocarnos, pero no para darle gloria a Dios. Queremos nosotros tener el control y queremos nosotros decirle a Dios lo que tiene que hacer con nosotros. Hasta eso llegamos, ¿no? Y fíjense hasta el colmo, ¿no? Pero pasa eso, ¿no? En ese proceso de búsqueda de santidad pasamos por esta etapa que es el perfeccionismo. Ese perfeccionismo, ¿cómo te vas a dar cuenta? ¿Cómo te vas a dar cuenta de que estás sufriendo de perfeccionismo? Bueno, una clave para darnos cuenta de que sufrimos de perfeccionismo es que no podemos soportar nuestras propias imperfecciones, que nos duelen demasiado nuestros pecados y nuestras fallas. No podemos perdonarnos a nosotros mismos. Y en la medida en que yo no me perdono a mí mismo, tampoco voy a poder perdonar a nadie. Si yo no soy capaz de perdonarme o dejarme abrazar por la misericordia de Dios, que es Padre, que es amor, que es ternura, que es compasión, como nos dice el Evangelio de Lucas, como nos habla ya el Antiguo Testamento, un Dios piadoso, misericordioso, clemente, compasivo, si yo no despojo de mí esa imagen equivocada que tengo de Dios, va a ser muy difícil que yo pueda perdonar a otros. Ahí me voy a dar cuenta, ¿no? Si realmente sufro o no sufro del perfeccionismo. Y otra característica es el querer controlar a los demás, lo cual me vuelve una persona como intransigente, ¿no? ¿Vieron cuando, por ejemplo, esas personas que a la primera que entra un grupo, ¿no? Un ejemplo, entra un grupo determinado parroquial o lo que sea. A la primera que vi que se equivocaron o que pasó algo, listo, me fui, ¿no? Entonces, cuando yo soy una persona tan intransigente que no puedo permitir un error en los hermanos, un solo error, ¿no? Que una persona se pueda llegar a equivocar o por ahí que tuvo un mal día, es porque todavía hay mucho para sanar, porque esa rigidez me daña y daña a la persona que está al lado mío, ¿no? A las personas que están al lado mío en ese momento o a las personas, digo, no sé, el entorno de mi familia, ¿no? Y otra cosa
que puede suceder con una persona rígida, con una persona perfeccionista, es que puede hacer también, justamente porque quiere tener todo controlado, cae en una especie de autoritarismo. Y quiere que los demás, tal vez incluso en un ambiente de parroquia, en un ambiente de servicio a la comunidad, sirvan a Dios a la manera que ella cree que es correcto. Esto llevado a un extremo, el daño que puede generar, ¿no? Imagínense una persona que pueda tener control sobre otros, ¿no? Porque hay personas que son más vulnerables, o personas que por ahí entran recién a una comunidad y no han estado nunca en otras comunidades y se puede hacer muchísimo daño, ¿no? Ni hablar cuando ya hablamos de que hay una patología también, ¿no? Que puede haber personas con patologías psicológicas o psiquiátricas. Pero bueno, hoy estamos hablando no de eso puntualmente, sí de lo que sucede en nuestro proceso espiritual, en nuestra búsqueda de la perfección y de la santidad. Pasamos por un momento, por un proceso, por una etapa en donde caemos en el perfeccionismo, pero que si nosotros nos dejamos iluminar por el Espíritu Santo, pedagógicamente nos va a sacar de ahí y nos va a hacer comprender, ¿sí? Si nosotros nos dejamos conducir, porque también esa es otra, ¿no? Que el control de mi vida no lo tengo yo. El control de mi vida no lo tengo yo. El control de tu vida no depende de vos o de ti. El control de tu vida, mejor dicho, tu vida depende, o debería, por lo menos debería ser una continua entrega, un abandono confiado en las manos del Padre, ¿no? Entonces, estamos colgados de las manos de Dios, deberíamos por lo menos. Cuando nosotros nos dejamos conducir, el Padre sabiamente no va a querer que nos quedemos instalados en ese perfeccionismo, porque primero que nos hace daño a nosotros, segundo que hace daño al entorno que nos rodea, ¿no? A las personas que nos rodean, familias, amigos, comunidades. Más de uno de nosotros podemos dar testimonio de personas que nos han hecho daño y que son así, rígidas, perfeccionistas, autoritarias, ¿no? ¿Qué podemos hacer por esas personas? Bueno, amarlas mucho, quererlas mucho, rezar mucho por ellos, tener mucha compasión, porque el Padre también tiene compasión con ellos. Y recordar que nosotros también hemos pasado por ese proceso. Por eso Santa Teresita va a decir, creo que Dios me envía estas pruebas para que no desee nada, ¿no? Ni siquiera lo que a mí me parece que es lo mejor. Por eso yo tengo que decir siempre, creo que esto es lo mejor, Señor, para mí, pero que sea tu voluntad. Me gustaría tal cosa, pero que sea tu voluntad. Me gustaría tal proyecto, pero que sea tu voluntad. Me gustaría tal trabajo, pero que sea tu voluntad. Me gustaría no ser así, con este defecto, con este carácter que me hace sufrir, pero que sea tu voluntad. Porque muchas veces Dios permite incluso un defecto para que nosotros siempre estemos recurriendo a su misericordia, ¿no? No sé si se va siguiendo un poco la idea de lo que voy diciendo pero creo que se va a seguir. No es tan complicado de entender, ¿no? Obviamente, pero bueno. Bueno, después va a decir, Santa Teresita, dice, bueno, esta idea de la pelotita, ella pone esa imagen de la pelotita, dice, a ver, no lo quiero leer todo porque sería como un poco largo, pero dice, bueno, no importa, lo voy a leer porque si no, no se va a entender. El 20 de noviembre el recurso
del Papa León XIII, única tabla de salvación, es un fracaso. Es el momento que se siente sola y abandonada, ¿no? Es la hora que es invitada al abandono en Dios. Allí viene el símbolo muy apropiado para traducir sus disposiciones interiores. Estar en manos de Jesús como un juguete en las manos de un niño, totalmente abandonada a sus caprichos, para que Él la trate como quiera. Y esto es, con una seriedad completamente desproporcionada a este símbolo infantil. Antes de llegar ante el pontífice, porque ustedes no sé si saben, pero Teresita, para poder entrar al Carmelo, como ella era muy jovencita, tuvo que pedirle permiso al Papa, León XIII, en ese momento. Ya ella se había ofrecido como una pelotita para el entretenimiento del niño Jesús, para divertirlo, para agradarle, pero es una imagen, sí hay que entender que es una imagen simplemente. Pero en su interior muy oculto, ella esperaba que Jesús hiciera su voluntad, entendiendo que de Dios no va a venir otra cosa más que amor y misericordia, ¿no? Obviamente que estamos hablando de que Dios no va a estar jugando con nosotros, ni maltratarnos, ni hacer algo que nos haga daño, ¿no? Por eso esto de la mística del abandono confiado en las manos del Padre. ¿Por qué me abandono? Y, a ver, es importante que en algún momento de nuestro proceso espiritual dejemos las riendas de nuestra vida en manos de Dios, ¿no? Uso este rosario como una imagen, no, no es que sea el rosario. Pero tengo que entregar las riendas de mi vida en las manos del Padre y le digo, Padre, acá están las riendas de mi vida, tú conduce mi vida. Y tiene que pasar eso en algún momento. Y el Señor tiene una pedagogía extraordinaria para que eso suceda, ¿no? Va permitiendo que nosotros seamos despojados. Hasta que llega un momento en que si nosotros somos dóciles al Espíritu Santo, vamos a rendirnos a su voluntad y le vamos a decir, Padre, que se haga tu voluntad. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, decía Carlos de Foucault. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, ¿no? Con tal que tu voluntad se cumpla en mí. No deseo nada más. Te confío mi alma. Te la doy con todo el amor del que soy capaz porque te amo y necesito darme. Ponerme en tus manos porque eres mi Padre. A veces nuestra única tabla de salvación, haciendo referencia a lo que dice este escrito, es un fracaso. Un fracaso desde el plano y desde el punto de vista humano. Dios permite para nosotros ciertos fracasos. ¿Para qué? Para despojarnos de ese amor desordenado, de esa soberbia, de esa rigidez y de ese perfeccionismo. Por eso el Magnificat nos va a decir, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Y esta es una verdad que se cumple a rajatabla en todos nosotros. Cuando nosotros nos creemos poderosos, que tenemos el control de nuestra vida, que podemos decirle la receta a Dios de cómo tiene que dirigir nuestra vida, es donde Dios derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. ¿Quiénes son los humildes? ¿Quiénes son los humildes? Los que despojados de todo se entregan confiadamente en las manos del Padre y le dicen al Señor que se cumpla tu voluntad en mí. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Es hermoso reflexionar en este pensamiento, ¿no? De cómo nosotros tendemos fácilmente a querer controlar todo, querer controlar nuestra vida, a llevar el control de todo, controlar a los demás, porque controlarnos a nosotros, pero también controlamos a los demás, ¿no? Ahí está el peligro. Cuando queremos controlar a los demás, queremos nosotros interferir en ese proceso que la persona tiene con Dios. Yo no puedo interferir en el proceso que la persona tiene con Dios. Yo no soy Dios, yo soy un simple instrumento. Yo puedo sugerir, puedo recomendar, puedo orar por esa persona, pero tengo que tener un respeto profundísimo por su conciencia, por su libertad, por sus decisiones, y eso no me debería quitar la paz. Si lo que hace la otra persona te quita la paz, es porque en el fondo hay una tendencia a la rigidez.
es porque en el fondo hay una tendencia al perfeccionismo que busca controlar lo que hace el otro. Imponer una idea de Dios, imponer una idea de la voluntad de Dios. Vieron que pasa esto mucho con el tema del vocacional, ¿no? Que ha pasado mucho. Saludamos a Christopher ahí que está saludando, Dios te bendiga. Pasa mucho esto, ¿no? En el tema del plano vocacional esto ha pasado mucho. Mucho esto, de que durante mucho tiempo se han intentado no buscar vocaciones, no como buscar vocaciones, pero por una cuestión de una manera atractiva, digamos, ¿no? Contagiando, digamos, ¿no? La alegría que sienten las personas consagradas, sino captando personas, captando, ¿no? Y eso ha hecho muchísimo daño, porque después esas personas, muchas de esas personas se terminaron dando cuenta que en realidad no tenían vocación, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado con esas cosas, ¿no? Porque nosotros queremos que el otro tenga la misma experiencia de Dios que tengo yo, ¿no? ¿Y eso está mal? No, no está mal si tu experiencia es una experiencia bonita, en donde realmente te sentiste amado, realmente te sentiste querido, perdonado, ¿no? Agraciado. Y uno le desea al otro contagiar esa misma experiencia. Eso no está mal, pero el tema es que yo no puedo interferir en el proceso de la otra persona. No sé si me van siguiendo un poco la idea, ¿no? La otra persona tiene que vivir su propio proceso y yo tengo que acompañar con mi consejo, con mi palabra, con mi apoyo y con mi oración. Y eso, para poder vivirlo de esa manera, tengo que tener una profunda libertad, en donde la rigidez y el perfeccionismo no deberían estar presentes. Es algo en donde lo que me tengo que trabajar y tengo que pedirle mucha sanación al Espíritu Santo, porque si no, puedo hacerme daño y puedo dañar mucho a otro, ¿no? Un montón, queridos hermanitos de mi corazón.